antes de plantearnos siquiera de qué instrumento debe dotarse Andalucía para salir de la dependencia, yo diría de la dependencia económica, de la subalternidad política y de la degradación cultural, de las tres cosas que están unidas indisolublemente, tendremos que también utilizar los instrumentos que ya tenemos potencialmente. Por ejemplo, yo siempre doy mucha importancia a lo que denomino en las clases desde el primer día el combate de las palabras. Porque la primera forma de colonizarnos la mente es utilizar las palabras del enemigo con los contenidos del enemigo para decir nuestras cosas. Voy a concretar. Yo pediría que no utilizáramos más la palabra región para referirnos a Andalucía, ni la palabra territorio, que me parece que es una trampa. Andalucía no es un territorio. Andalucía es un pueblo que no es lo mismo. Porque cuando los andaluces están fuera del territorio andaluz, siguen siendo andaluces, como lo demuestran compañeros nuestros en Cataluña, que hoy están también solemnizando el aniversario real del 28 de febrero. Andalucía no es un territorio. El territorio es un referente histórico y un referente identitario. Y cuando se dice la desigualdad entre territorios, etcétera, estamos utilizando las palabras del enemigo, porque están deshumanizando lo que es una lucha de un pueblo. Entonces, primero la lucha por las palabras, y estos instrumentos, si queremos, ya lo tenemos. Yo creo que hay que revisar muchas cosas, como hay que revisar también esa supuesta contraposición entre lucha social y derechos nacionales. Es la misma lucha, porque un niño que nace en Andalucía tiene muchas más posibilidades de ser un parao cuando tenga 20 y tantos años que si nace en Madrid, que si nace en Cataluña o que si nace en otros sitios. Porque cuando el sistema capitalista, como se ha dicho, condena a todos los que no son los capitalistas a una situación de opresión, también condena a unos pueblos más que a otros. Y precisamente, entonces, claro, en Andalucía tenemos esa doble explotación, opresión, como trabajadores, hablo de las mayorías sociales, claro, pero también como andaluces. Y como mujeres, y encima son trabajadoras andaluzas y mujeres, claro. Es decir, que no es la misma cosa. Son las dos caras de la misma moneda. Y eso sí está en nuestras manos, ser conscientes de eso y actuar ahí en consecuencia. Claro, yo decía en mi primera intervención, los de enfrente, los enemigos principales, claro, evidentemente los responsables directos e indirectos, que de todo hay, de esa triple opresión, de esa triple situación de Andalucía de dependencia económica, alienación cultural y subalternidad política. La mercantilización capitalista, eso que se suele llamar globalización, el pensamiento único neoliberal, es un enemigo de Andalucía, pero no solamente en términos económicos, en términos ideológicos y culturales, porque agrede a los valores fundamentales de nuestra cultura. La cultura no son solamente las expresiones culturales, que algunas se han nombrado, pues de acuerdo. La cultura es más que eso. La cultura son valores, formas de relacionarnos los unos con los otros. ¿Y por qué los jornaleros, como se ha hablado, son tan importantes dentro de la cultura andaluza? Porque ellos en gran medida han encarnado, por lo menos encarnaron muchos de esos elementos culturales. La unión, el reparto, el cumplir, la satisfacción por el trabajo bien hecho, la unidad. Esos son valores de la cultura andaluza que además se han desarrollado no solamente a niveles del trabajo o cuando la gente vivía en las casas de vecinos y se ayudaban unas a otras, uno se queda con los niños o la que no puede, quiero decir, son valores. Esa es nuestra cultura. Nuestra cultura no son solo, aunque también, otro tipo de expresiones. Y hay que tener instrumentos para luchar por eso. Por eso yo creo, en la última parte de la respuesta, que, claro, hay que, entiendo, fortalecer los movimientos sociales reivindicativos. También el asociacionismo cultural, la confluencia entre organizaciones sociales, culturales y políticas. Entiendo yo que sin perder cada una de estas organizaciones y de estos sectores la propia independencia y la propia soberanía. Y basarnos, entiendo, en el municipalismo
que esto es un rasgo especial de la cultura andaluza, la importancia del pueblo o del barrio propio, y eso que muchas veces se ha planteado como un obstáculo puede ser un trampolín positivo, depende de cómo se planteen las cosas, cómo se analicen y cómo se resuelvan políticamente. El potencial municipalista que hay en Andalucía, claro, por eso quieren seguir las diputaciones, que son las cuevas de Alibaba, para, entre otras cosas, anular la potencialidad municipalista. Claro, tiene sentido las cosas, y muchas veces los enemigos son más inteligentes y analizan mejor las cosas y saben mejor cómo actuar que nosotros mismos. Municipalismo, soberanismo andaluz y lucha social. Y en ese sentido, y termino, yo terminaría con una frase de Blas Infante en la Asamblea de Córdoba de 1919, cuando en esa declaración se define a Andalucía como realidad nacional, que no nos lo estamos inventando ahora. Blas Infante terminó, fue el principal redactor de ese manifiesto y terminaba de la manera siguiente, yo termino así: invocamos a todas las clases, principalmente a las obreras, que tienen la fuerza reformadora del poder a la orden de su voluntad, a todas menos a una pseudo-intelectualidad andaluza y española de espíritu castrado y de alma cobarde que abdicó el rango de clase dirigente y solo sirve para entorpecer la ideación generosa y la valiente acción por Andalucía. Gracias. Gracias, señor. Bueno, pues